Bienvenidos a este video, en el que explicaremos NAFTA y UNSCA en 5 minutos. ¿Qué es el NAFTA? Para responder esa pregunta, nos tenemos que remontar a 1992, cuando Canadá, Estados Unidos y México firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también conocido por su nombre original en inglés, North American Free Trade Agreement, las siglas de NAFTA. El tratado entró en vigor el 1 de enero de 1994. Su objetivo principal era el de conformar una zona de libre comercio con plazos establecidos para la eliminación de barreras arancelarias y pararancelarias. El NAFTA terminó siendo más que eso y es considerado por muchos como un tratado de amplio espectro, porque además de las características de un tratado de libre comercio, sumó factores que aumentaron el nivel de integración entre los tres países. ¿En qué contexto se conformó? En 1988, Estados Unidos y Canadá firmaron el Free Trade Association, un acuerdo de libre comercio que tenía como objetivos quitar las barreras arancelarias y no arancelarias que afectaban al comercio bilateral y generar un tratado intermedio entre una zona de preferencia arancelaria y una zona de libre comercio. ¿Y México? El antecedente más destacable entre México y los países miembros del NAFTA fue la Ley Maquila de 1964. Esta ley permitía que las empresas estadounidenses se instalaran en el norte de México, siendo útil para ambos países ya que generó trabajo y regularizó la inmigración. ¿Cómo se integró México al acuerdo comercial? Desde la conformación del Free Trade Association entre Estados Unidos y Canadá, se analizó la posibilidad de incluir a México, pero se descartó debido al atraso económico del país y cómo podía perjudicar a los dos miembros fundadores. Aún así, la ubicación geográfica y el volumen del comercio entre Estados Unidos y México, impulsado por la Ley Maquila, fueron factores fundamentales para que en 1991 el presidente George Bush y el Congreso estadounidense otorgaran un Fast Track a México. ¿Qué es el Fast Track? Es un proceso legal mediante el cual el Congreso de Estados Unidos le otorga a ejecutivos la potestad de negociar tratados internacionales con el Senado, quienes son los encargados de aprobar o rechazar el tratado en su totalidad. Fue así que en 1991, mediante este proceso, se autorizó la adhesión de México al FTA y la creación del NAFTA en 1992. Ahora ya sabemos la historia del NAFTA, pero ¿cuáles fueron sus puntos positivos y negativos? Se aumentó el comercio entre los países miembros, el flujo de las inversiones y el ingreso de la población. México consiguió un motor de crecimiento para su economía. Pudo diversificar sus exportaciones, abriéndose al mercado internacional con petróleo y manufacturas, aumentó los puestos de empleo e incrementó los salarios debido al aumento de la mano de obra intensiva. Estados Unidos expandió su mercado en México y abordó asuntos políticos como por ejemplo las inmigraciones. Y Canadá consiguió acceder al mercado mexicano y expandir los beneficios conseguidos en el FTA. El principal perjudicado fue México, porque sufrió las consecuencias de ser el país menos desarrollado de los tres, y su economía nacional recibió duros golpes a costa del crecimiento de su economía internacional, con un importante decrecimiento en la calidad del trabajo. Ahora que ya explicamos NAFTA por completo, viajemos hasta el 30 de noviembre de 2018, cuando en el marco del G20 de Buenos Aires se firma el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, conocido como UNSCA por sus siglas en inglés, y reemplazando así al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es importante hacer la diferenciación entre los nombres que se le dan al previo Tratado de Libre Comercio de América del Norte y al nuevo acuerdo comercial. El UNSCA recién entró en vigor el 1 de julio de 2020, debido a las modificaciones que se realizaron desde su firma original. El cambio de nombre fue propuesto por Donald Trump para poder afirmar que había convertido el peor acuerdo que se haya firmado en un nuevo acuerdo comercial maravilloso. Se levantaron parcialmente restricciones para productos específicos, aumentaron las cuotas de exportación de automotores y sus partes provenientes desde Canadá y México a Estados Unidos, se aumenta la protección de la propiedad intelectual transfronteriza y se establece un protocolo para el caso en el que alguno de los países miembros quiere realizar un acuerdo de libre comercio con China. Pero el cambio fundamental del UNSCA lo sufrió la industria automotriz. Se agravaron las reglas de origen en el intercambio de automóviles, aumentando el porcentaje de fabricación intrabloque necesaria para la exportación libre de aranceles en un 12,5%. También se establecieron regulaciones en la competitividad salarial, exigiendo que un 45% del valor del automóvil haya sido fabricado por trabajadores con salarios superiores a 16 dólares la hora,
una cifra que triplicaba los salarios promedios mexicanos y una medida implementada para aumentar los costos de producción y descentralizar la fabricación. Hasta acá llegó este breve resumen del NAFTA y el UNCTAD. Muchas gracias por su tiempo y esperamos que les haya resultado útil.